Creímos que lo mejor era comenzar por presentar precisamente la institución que nos acoge. A continuación vendrán las restantes y bueno, y me ha cabido a mí el honor o la responsabilidad de presentarla un poco apabullada por compañeros de ruta que con tanto mimo y con tanta admiración hemos escogido, y ahora nos toca hablar bueno, pues delante de ellos y esperemos estar a la misma altura que ellos. Creo que nadie en el mundo, si se le pregunta qué hizo durante la pandemia, podrá responder lo que podría responder Helga: abrir un museo. Yo creo que a Helga le gustan los retos. Si recordáis, en 2010 inauguramos el Centro de Artes Visuales y lo hicimos todavía en los rescoldos excesivamente calientes de una crisis económica que asoló el país en 2008. Cuando inauguramos en febrero, el 25 de febrero de este año, vivíamos una situación muy delicada en Extremadura. Incluso habíamos vuelto a cerrar el perímetro de la comunidad y no sé si podéis imaginaros lo que esto significa. Si os podéis imaginar lo que significa acabar la construcción de un edificio tan imponente como el que ahora presentamos, hacer toda la adaptación museográfica, llenar el museo de obras de arte contemporáneo que a veces tienen unas necesidades y una complejidad de instalación y necesitan de la participación de equipos muy especializados cuando nadie podía viajar. Pero eso a Helga no la detuvo. Tampoco le detuvo tener que prescindir de la inauguración internacional que tanto hubieras disfrutado, Helga, lo sabemos, rodeada de compañeros galeristas, de artistas de tu colección y de amigos que hubieran compartido contigo ese día. Tampoco que casi prácticamente no tuviéramos aforos de visitas que recibir porque la pandemia en ese momento era terrible y los números de visitantes permitían tenían que estar obligatoriamente al mínimo. Como digo, nada detuvo a Helga para inaugurar en los momentos en que lo hizo este museo, porque creía que era necesario para Cáceres y para España. Y creo que su contribución y la esperanza y esa especie de antorcha que colocó en la ciudad, creo que fue fundamental para su revitalización inmediata cuando se abrieron los perímetros de la ciudad. Por eso mi intervención se va a centrar en lo que ha sido esta gran aventura de Helga, una aventura. Bueno, tenéis ahí la imagen del museo y Helga, por supuesto, que es quien preside todo lo que desde aquí hacemos, pero es una aventura que ha recorrido siempre de la mano de José María Viñuela. Los proyectos pueden acabar convirtiéndose en instituciones, pero solo funcionan bien si hay detrás de ellas personas lo suficientemente empeñadas y lo suficientemente entusiastas como para hacer que su trabajo vaya más allá de sus simples obligaciones profesionales y, por tanto, resulten y alcancen los objetivos que se pretenden. Por eso me van a permitir también que junto a las imágenes, digamos, más profesionales, vayan apareciendo pequeños toques personales que yo creo que son fundamentales en este proyecto. La aventura de la Fundación y del Museo Helga de Alvear tiene una historia que ha transcurrido marcada por las pautas constructivas del espacio en el que nos instalamos. Han sido 3 fases las que han organizado su constitución. Una primera fase que se centró en la rehabilitación y la adaptación museográfica de la Casa Grande, de nuestro edificio sede, y una segunda fase que es el museo que inauguramos ahora el 25 de febrero de este año. Y nos encontramos, ambas han finalizado, entre comillas, o sea, empiezan ahora a andar de lleno, y nos encontramos en el inicio de la tercera fase, que será la construcción de los almacenes para acoger la colección de Helga de Alvear. Y es la colección y Helga el inicio de todo este relato, porque yo no voy a describir quién es Helga, todos la conocéis ya muy bien, ni voy a describir la colección, porque vais a tener oportunidad de verla en los espacios, en las visitas que después de la pausa del café nos haga José María. Pero sí quería hablar de algunos elementos que distinguen este proyecto de otros semejantes, de sus congéneres. Y es, por un lado, que es un proyecto que surge yendo desde lo privado hacia lo público. Es decir, la colección existe
y luego busca el espacio que debe contenerla, o la funda, como a Juan Helga le gusta llamar al museo, la funda de su colección. Por tanto, existiendo una colección, existe un perfil programático determinado de antemano. Y por otro lado, algo que la distingue, y es que esa vocación pública es una vocación pública de verdad, sin ningún tipo de vueltas o de doblez. Es decir, no es por un lado ni un proyecto arquitectónico megalómano que luego no tiene una colección que colocar en sus espacios, ni tampoco es esa falsa vocación pública que en el fondo se traduce muchas veces en alquileres o adquisiciones a largo plazo. Aquí no hay contraprestación ninguna que reciba Helga a cambio de todo lo que ha dado. Esto nace de un deseo, del deseo de Helga de Alvear, de que el destino de su colección sea la fruición pública. Y más, o sea, que se disfrute como un bien común. Y entonces, del acto de coleccionar, que es el que ha estado realizando a lo largo de los últimos 40, 50 años, pasa al acto de donar. Primero empezó contribuyendo al funcionamiento del centro de exposiciones que abrimos en 2010. Anualmente, en cada ejercicio, Helga contribuía económicamente a ese funcionamiento. Pero luego, para que su colección tuviera la casa que merecía, adquirió el inmueble en el que ahora mismo nos encontramos, encargó el proyecto de arquitectura a uno de los mejores arquitectos de España, Emilio Tuñón, y lo regaló también a la Fundación, igual que el inmueble, y ofreció a la Junta de Extremadura la posibilidad de financiar el 50% de la construcción. Evidentemente, a partir de ahí no había marcha atrás, era una oferta que la Junta de Extremadura no podía rechazar. Y así, en diciembre de 2014, se inicia la segunda fase del Museo Helga de Alvear. A veces consideramos poco elegante hablar de dinero, pero yo creo que muchas veces es importante saber lo que nos regalan para poderlo agradecer en su justa medida. Y desde 2006, que se formó la Fundación Helga de Alvear, hasta la fecha de hoy, son casi, faltan unos miles, 50 millones de euros los que Helga ha donado a la Fundación Helga de Alvear, que es lo mismo que decir lo que Helga ha donado a Extremadura. Helga se ha desprendido de su patrimonio, no solo en capital, como en su patrimonio artístico, y ha vestido un traje a medida, que es el traje de mecena. Esto tiene un nombre, mecena, y una figura muy concreta que es la del galerista, coleccionista, mecena, que surge a finales del siglo XIX. Y lo que digo no solo es visible por lo que nos ha regalado a nosotros, a Extremadura y a la Fundación Helga de Alvear, es que Helga esta colaboración la tiene con muchas más instituciones. Por citar algunas, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y también para otras causas como las sociales. Sabemos todos, porque salió en la prensa, que este año donó 1 millón de euros para contribuir a la investigación para la vacuna del COVID. Es decir, es una persona que es una mecena en toda regla y sobre todo que es una persona que está imbuida y preocupada por la sociedad en la que vive, y todo cuanto hace exactamente se encamina a mejorar esa sociedad y ese mundo en el que vive. Como decía, no voy a describir la colección, es muy diversa en cuanto a cronología, en cuanto a procedencia geográfica, en cuanto a soportes, en cuanto a disciplina, porque luego nos la enseñará José María. Pero solo quería hacer también un par de apreciaciones. Por un lado, que Helga normalmente nos induce un poco al engaño. Siempre que habla de su colección y de las cosas que adquiere, habla diciendo: no he podido resistirme y he comprado. Esto parece que es una cosa solo pasional y que obedece únicamente a un impulso. Y muy lejos de ello, Helga lleva muchos años trabajando y estudiando y conversando y conociendo a gente y hablando con artistas y visitando galerías y visitando eventos artísticos internacionales, y eso da una formación que otro tipo de educación reglada no podrá ofrecer nunca. Es decir, la colección es resultado de una pasión, sí, pero es resultado también de un proceso de aprendizaje, de un proceso de formación muy largo, muy denso y muy completo.
Y otra cosa que distingue a su fundación, que es precisamente el ser, o sea, a su fundación, no a su colección, es el hecho de ser una colección viva. Hay veces que los coleccionistas tienen un conjunto de obras, crean su museo y ahí se detiene la colección. No es el caso de Helga. Puedo deciros que en el año 2020 su colección ha aumentado en 75 obras y en lo que llevamos de 2025, de 2021, han sido 45 las obras nuevas que han entrado a su colección. Y no son tan importantes los números como la calidad de las obras. En los espacios nuevos podréis visitar precisamente el nuevo Richard Serra de 1975 que ha adquirido para la colección y que es uno de los grandes hitos que han entrado en ella junto a un iglú de Mario Merz, fabuloso Helga. Tengo que decir que he visto el otro día la fotografía de 1983 y que esperamos que pronto podamos verlo en los espacios del museo. Para que todo esto fuera posible, en 2006, nuestra historia es reciente, pero al mismo tiempo es larga. Empezó mucho tiempo atrás, en el año 2000, cuando Helga llega a Cáceres para participar en las ferias de arte de Foro Sur como galerista. Y ya en 2006 su deseo de compartir la colección toma forma creándose una fundación en la que participa la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación Provincial de Cáceres y la Universidad de Extremadura, junto a la Caja de Extremadura, que en estos momentos no forma parte de nuestro patronato, porque todos conocéis también los avatares que las entidades bancarias han sufrido a lo largo de los últimos años y ese concepto de caja ha cambiado mucho, han sido absorbidas por bancos, se han transformado y la labor que realizaban en el campo cultural, muy a pesar de ellos mismos, se ha disminuido mucho. Todas estas instituciones contribuyeron a llevar a cabo este proyecto y han permitido consolidar la red expositiva volcada hacia la contemporaneidad en nuestra región. No voy a hablar tampoco mucho de la Fundación porque el domingo por la mañana para los alumnos de la universidad tenemos precisamente un taller de gestión que va a tratar precisamente de lo que es la Fundación como modelo de gestión. Pero sí quisiera, para que entendamos el espíritu que nos orienta, marcar aquí y mostraros los 3 objetivos estatutarios que aparecen en nuestra fundación y que, claro, por un lado atienden al arte contemporáneo, a la investigación, a la promoción, al fomento y a la difusión del arte contemporáneo. Por otro lado, a la creación, conservación, mantenimiento y gestión del museo que hemos creado y, por otro lado, por supuesto, al mantenimiento, la conservación, la promoción, la ampliación y la difusión de la propia colección de Helga. Y aunque no aparecen los estatutos, creo que estos 3 objetivos, de alguna manera, buscan un objetivo más allá, que es exactamente convertirse en un centro de referencia internacional a la vanguardia del discurso y de la innovación sobre el arte contemporáneo y hacerlo con la plena participación de toda la sociedad. Yo creo que estas son las líneas directrices del proyecto de Helga de Alvear. Claro que como museo tenemos una serie de funciones, que es identificar, documentar, investigar la colección, conservarla, ampliarla y exponerla. Y como museo dinámico del siglo XXI debemos promoverla, informar, educar, divulgar, internacionalizar, comunicar y conectar el museo con otras disciplinas, con los artistas, con los públicos. Pero yo creo que sobre todo los puntos fuertes de la Fundación son exactamente el rigor y la calidad de la colección y también el rigor y la calidad científica del trabajo que desde aquí se desarrolla. Una idea que es muy importante, que es la de la rentabilidad y de la proyección sociocultural, que no es la misma que los números de visitantes o los números económicos que se asocian a ella, sino esa otra rentabilidad que hace crecer a la sociedad y que tiene unos efectos solo visibles a medio y a largo plazo, pero que son los más importantes. La innovación, el desarrollo, la contemporaneidad, la sostenibilidad, es decir, el hecho de que sea una fundación fundamentalmente volcada hacia el futuro. Y cuando la fundación nació con una estructura muy ligera, un patronato que se encargaba del gobierno, la representación y la administración de la fundación y una pequeña comisión ejecutiva que se encargaba del gobierno ordinario de la fundación. Eso en 2006. En 2008
Roberto, Ángela, Carlos y yo misma formamos ese pequeño equipo de instalación que debería ser solo un equipo de instalación y que se ha mantenido durante 11 años con un museo abierto, siendo solo un equipo de instalación. Decía que algunas imágenes van a ir saliendo, me hubiera encantado encontrar alguna más. No he encontrado ninguna a pesar de estos 10 años de trabajo, aunque estemos los 4 con Helga y José María, que es lo que me hubiera gustado, pero sí he encontrado nuestra primera reunión de la Comisión Ejecutiva. Ha pasado mucho tiempo y creo que son, bueno, pues son imágenes que nos gusta recordar. En relación a la Fundación, solamente añadir que creo que tiene una función fundamental y única, y es que la Fundación debe ser el garante de la continuidad de Helga de Alvear y del proyecto que Helga de Alvear ha pensado para su colección. Y como decía al principio, el proyecto tiene 3 fases y la primera comenzó en 2006. El mismo año que se formaba la Fundación, comenzaba el proyecto para construir lo que se conoció durante muchos años como el Centro de Artes Visuales. Para eso la Universidad de Extremadura tuvo un papel protagonista porque fue quien facilitó, quien donó el terreno de la actual Casa Grande que todos conocéis y del solar que se encuentra en su parte trasera y que llega hasta la Plaza Marrón y Camino Llano para instalar nuestro nuevo edificio. Y también, claro, tuvimos amigos y compañeros de ruta que en la medida de lo posible nos han acompañado. Emilio Tuñón y Luis Mansilla, que desafortunadamente desapareció y nos dejó demasiado pronto. En este espacio de la Casa Grande, que mantiene su fachada como la tenía, lo que hicimos fue rehabilitarla. Bueno, es un edificio, como veis, de carácter ecléctico, realizado por el arquitecto Francisco de la Pezuela y Ramírez, con el que obtuvo una tercera medalla de arquitectura en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1908. No voy a explicar la arquitectura ni los avatares que ha tenido, porque María del Mar escribió hace ya tiempo un completo e interesante artículo sobre el tema. Sí me gustaría solo indicar que cuando llegó a nuestras manos, a las manos de la Fundación, evidentemente habían sido décadas de diferentes usos y tanto su configuración interna como su estructura, como sus revestimientos, como sus mobiliarios ya no guardaban mucha relación con lo que era el proyecto original. A pesar de ello, el trabajo de Emilio Tuñón y de Luis Mansilla consistió fundamentalmente en mantener el espíritu que alentaba esa vivienda, que era para lo que estaba destinado el edificio. Era un edificio de vivienda particular y organizado en torno a un patio central que continúa existiendo hoy, esa zona del Lucernario, y en el resto del edificio lo que hicieron los arquitectos fue fundamentalmente facilitar los espacios de exposición. Fue un edificio que curiosamente nació pensado para desempeñar los usos que hoy en día tiene, es decir, administración, biblioteca, servicios de educación, pero como sabíamos que la construcción del nuevo edificio iba a demorar tiempo, tuvimos que pensarlos también al mismo tiempo para que se adaptasen a espacios de exposición. Por tanto, la intervención de los arquitectos fue la del respeto hacia el edificio por encontrarse en el límite con el casco histórico y mantener ese aspecto que tenía, pero también adaptarlo a una función museográfica. Para ello prescindieron de elementos estructurales secundarios, crearon espacios neutros, espacios blancos, con suelos resistentes, se dotaron de los más modernos sistemas de climatización, de iluminación, de seguridad, de vigilancia, para conseguir ese edificio que a lo largo de estos 11 años ha estado funcionando magistralmente como espacio de exposición, y debo decir que es uno de los espacios más fáciles desde el punto de vista arquitectónico con los que yo he trabajado a lo largo de mi vida, porque es tan neutro que permite trabajar con cualquier tipo de obra sin que interfiera en su disposición. En esta
bueno, tengo aquí otras imágenes exactamente de cómo se organizan internamente esos espacios y cómo, a pesar de las dificultades y del respeto al edificio original que había que mantener, los arquitectos consiguieron crear imágenes tan hermosas como la que estáis viendo ahora en esa progresión de puertas hacia adentro, o las magníficas escaleras que crearon de comunicación en el edificio. Aquí en este edificio, en 2010, comenzamos con un intenso programa público que tuvo unas líneas de trabajo y de acción muy diversas y muy amplias, a pesar tanto de las limitaciones de espacio como a pesar también de esa exigüidad del equipo que inicialmente comentaba. Las exposiciones fueron, digamos, el eje a partir del cual se articularon el resto de las actividades que el museo organizaba. Es decir, nosotros programábamos la actividad y alrededor de ella sucedían el resto de los trabajos que normalmente se asocian a un museo. Durante esa primera fase, a lo largo de esa primera fase, realizamos 10 exposiciones temáticas, todas partiendo de los fondos de la colección Helga de Alvear. Esto en principio hasta podría parecer una limitación, pero es exactamente todo lo contrario. La colección de Helga es tan rica y tiene tanta calidad que nos permitía, por un lado, trabajar conceptualmente sobre cualquier asunto que los comisarios invitados, Delfín Sardo, Marta Gili, Chus Martínez, José Jiménez o los comisarios de la casa, José María Viñuela o yo misma, se nos pudiera ocurrir, porque la calidad y, como digo, y la riqueza de la colección de Helga así lo permitían. A partir de 2015 dividimos el espacio y dedicamos 2 de los pisos a realizar una exposición temática y simultáneamente en los pisos inferiores una exposición monográfica. Las imágenes que ven son precisamente las 2 últimas exposiciones que realizamos en el centro. La última temática que realizó José María Viñuela, dedicada a la presencia del minimalismo en la colección de Helga, y la última monográfica que realizamos dedicada a Mitsuo Miura, y que fueron muy interesantes, Clauque, Bustamante, porque eso es algo que yo siempre digo y es una cosa que creo que constituye uno de los valores más fuertes que tiene la colección de Helga, y es que tiene conjuntos autorales de tal categoría, tan completo, que se pueden hacer exposiciones que recorran la trayectoria completa de un artista sin recurrir a un único préstamo. Yo creo que pocas colecciones pueden decir... La última obra la he comprado esta semana. Y es un libro de marionetas. No quedaban más que 2 en el mundo. Así que uno es para nosotros. Helga siempre se adelanta, porque precisamente una de las cosas que yo pretendía decir cuando hablase del nuevo edificio es que es verdad que Helga lleva 50 años coleccionando y a veces ha habido desconfianzas calladas en el medio, porque como ella también, aparte de coleccionista, es galerista, ha habido alguna cierta desconfianza sobre qué hacía Helga con las obras que adquiría. Y mucha gente llegaba incluso a pensar que comerciaba con ella. Entonces, una de las cosas que ha posibilitado el nuevo edificio exactamente es borrar cualquier tipo de duda que pudiera existir, porque las obras que adquiría estaban ahí y hoy se pueden ver, pero además ha permitido dar una imagen fiel de lo que de verdad era la colección. Los espacios de Casa Grande tienen una limitación, que es la limitación de ser un espacio histórico con 3 metros de altura, con unas dimensiones mucho más reducidas y que, como decía José María, cuando ha intervenido esta mañana, no permitía mostrar cierto tipo de obra. El nuevo edificio lo permite y, por tanto, permite dar una imagen fiel de ese valor y de esa calidad que tiene la colección de Helga. Tanto es así que ha pasado de esas pequeñas desconfianzas a ser uno de los lugares en los cuales los artistas y las galerías piensan cuando tienen que elegir a quién venden. Normalmente la TEI, el MoMA, el museo tal, el museo cual, y 3 o 4 colecciones en el mundo, entre las cuales ahora se encuentra exactamente la colección de Helga. Dentro de ese programa de actividades, claro que la mediación
para nosotros fue fundamental. Y queríamos que fuera una mediación que no se basase en contactos puntuales, efímeros, el típico grupo que viene, que es muy bienvenido y que lo atendemos y que estamos ahí para todos, evidentemente, pero que viene y no vuelve. No, queríamos fidelizar público. Queríamos que los grupos asistiesen, creamos programas en continuidad para los colegios, para que desde pequeñitos, a lo largo del año y a lo largo de todos los cursos, pudiesen venir, tanto para los centros de educación como para grupos de accesibilidad. Y estuvimos atentos a toda la heterogeneidad de público que nos encontrábamos. Aparte de ese trabajo fundamental, para ello promovimos también jornadas que las he referido esta mañana, tanto de arte español contemporáneo como sobre naturaleza, como sobre arquitectura, pero el centro y el pilar de nuestra actividad fue, en el sentido de la mediación, fueron los centros de enseñanza que existen en la región y que existen fuera. Y las visitas guiadas y los talleres fueron dos de las actividades principales que organizaron esa actividad, desde las visitas juegos hasta los programas a la carta, que son programas que hacemos directamente con los profesores y ellos nos presentan los objetivos curriculares que tienen en cada curso y nosotros organizamos las visitas y las adaptamos precisamente para dar respuesta a sus necesidades. Tenemos el programa en idiomas para que los profesores de inglés, de portugués, de francés puedan practicar también, y hacemos las visitas en esos idiomas precisamente para favorecer e incrementar esa relación y ese vocabulario. Y fuimos creando a lo largo de este tiempo también cuadernos y fichas didácticas disponibles online y adaptadas a diferentes niveles. Y no quisimos solo que fueran grupos, personas que, organizadas en grupos, centros de educación, asociaciones, pudieran venir al museo y tener una visita guiada. Quisimos que todos, o lo que es lo mismo, cualquier persona a título individual pudiese también disfrutar de esa visita. Por eso organizamos los jueves en abierto y todos los jueves por la tarde en el Centro de Artes Visuales realizábamos o una visita general a la exposición que tuviésemos abierta, o una visita que se llamaba Conectando, que buscaba líneas transversales de lectura dentro de la propia exposición, o visitas monográficas. Aquí me he permitido traer también la imagen de Elena Sin en una de esas visitas monográficas, porque leyó en la prensa que íbamos a dedicar la visita monográfica de ese jueves y se vino desde su lugar de residencia a Cáceres para asistir y participar en la visita. Así, con esta generosidad lo hizo. La recuerdo porque también, igual que Elena Almeida, igual que Julián Sarmento, igual que Alessandro, son artistas que durante este tiempo se han quedado también por el camino. Quisimos también que colectivos menos favorecidos o que se les atiende menos, como los mayores de 60, tuviesen un programa propio y creamos nuestras visitas de Recuerdas la Casa Grande exactamente para ese grupo. Y grupos de inclusión social que están en riesgo de exclusión, comunidades presidiarias, centros de menores, mujeres maltratadas, en el programa que se llama Integrarte. Y tuvimos también atención a otros profesionales como los arquitectos, para los que creamos una visita guiada a medida de pasado y futuro de la Casa Grande, y también para aquellos interesados en museografía, para los que creamos la visita El Museo Oculto. Los talleres fueron fundamentales. Esta es la imagen del primer taller que se realizó en el Centro de Artes Visuales. Miguel la recordará, fue un Día Internacional de los Museos. Fue un viernes por la tarde y eso daría lugar a un programa que nos ha acompañado siempre, que se llama Sábados de Arte, y en el que puntualmente, y a pesar de lo que decía, de las limitaciones que teníamos, hemos estado siempre atendiendo a los niños que, sin pertenecer a colegios, sin organizarse en grupos, querían asistir a estas jornadas de creatividad y de aprendizaje. Pero también estuvimos para ellos, de todos, para todos, el arte accesible. Fue un proyecto que inauguramos en 2015 y que quiso hacer del Centro de Artes Visuales un centro de referencia en la región como centro cultural que adopta la accesibilidad universal como eje transversal de toda su actividad. No solo organizamos un completo programa de visitas, talleres y actividades
con diferentes grupos de personas con discapacidad. Organizamos actividades en las que, por ejemplo, como esta, la música, Helga, estuviste en ella, yo creo que la recuerdas, la música y la accesibilidad convergía. Pero hicimos también accesible nuestra página web, dotamos al museo de lazos de inducción magnética, tanto en los espacios de recepción como para la realización de visitas guiadas. Adquirimos iPads con magnificadores para facilitar la visión a personas con visión reducida, dotamos al centro de sillas de ruedas, etcétera. Y siempre hemos investigado aquí y documentado la colección. Roberto aquí ha tenido un papel también fundamental desde siempre. Las exposiciones marcaban el ritmo. Las obras que venían a cada exposición, puntualmente Roberto se encargaba de documentarlas, catalogarlas razonadamente y hacer toda la investigación, y junto y con las colaboraciones de algunas personas externas hemos realizado los textos de comentarios críticos que han acompañado siempre los catálogos de nuestras exposiciones y que han dado, digamos, un valor extra a esos catálogos desde el punto de vista académico de la investigación. Y hemos tenido algo fundamental que también tuvimos gracias a Helga, la colección Conversaciones, una pequeña joya dentro del panorama editorial en España. Comenzó con Conversaciones en Cáceres, que recorría todas las entrevistas que Obritz realizó a un conjunto de 12 artistas, a los arquitectos del museo y a la propia Helga, uno de los días de la inauguración del Centro de Artes Visuales. Y a partir de ahí, puntualmente cada año, Helga nos regalaba uno de los ejemplares de esta colección que nosotros llamamos Conversaciones, porque se basaban en eso, en entrevistas y en conversaciones, unas que nunca habían sido editadas en España, otras que se habían agotado ya y no existían ejemplares a la venta, como la que Pierre Caban realiza a Marcel Duchamp o las conversaciones entre Beyeler y Christophe Maury, o entre Rémy Soc y Jean-Christophe Armand. Y también fuimos los primeros, debo decirlo, y no quiero que esto se olvide, fuimos los primeros en realizar una aplicación para dispositivos móviles de una exposición temporal. Y hemos sido también los primeros en crear un sistema que, a partir del programa de catalogación del Ministerio de Cultura, el programa DOMU, permita beba directamente de ese programa para verterlo no solo en la página web de la Fundación, como también en una aplicación para dispositivos móviles. A medida que nosotros actualizamos el programa DOMU en nuestros ordenadores, se actualiza el contenido de la aplicación, y es una aplicación que ha resultado fundamental, tanto la de la colección como la de las exposiciones, no solo como recurso interno para nosotros, para los técnicos de la Fundación y de la galería, sino también para los investigadores, para los profesores que las pueden utilizar en las aulas, y porque ha supuesto también una forma de acercar la colección a aquellas personas que físicamente, geográficamente se encuentran lejos, y por tanto también es una forma de internacionalización. Y hemos colaborado mucho, hemos colaborado sobre todo con los amigos del Museo Helga de Alvear, de la Fundación, pero ya son amigos del Museo Helga de Alvear, asociación que se creó en 2013 y que siempre han estado a nuestro lado, siendo miembros activos de este proyecto y contribuyendo también como sociedad civil para su consolidación. Pero hemos colaborado con muchos sitios porque, de nuevo, gracias a la generosidad de Helga, hemos podido organizar exposiciones que se han mostrado en muchos sitios del mundo. En total, desde 2010, Helga, no sé si tienes la cuenta, pero has realizado 25 exposiciones de tu colección fuera de los espacios de la Fundación. La exposición ha recorrido en este tiempo Lisboa, París, Hamburgo, Turku, Sao Paulo, pero también sitios más cercanos como Badajoz, Madrid, Santiago de Compostela. Y en este conjunto de exposiciones se han mostrado 1.305 obras de tu colección. Las imágenes que veis son de Hamburgo, de una exposición que puso en diálogo la colección de Helga con la de Falkenberg. La imagen que tenéis abajo es más cercana, es de Madrid, la exposición que se realizó El arte del presente en Centro. Y las siguientes son de la Pinacoteca de Sao Paulo, en Brasil, una magnífica exposición.
Bueno, aquí tenéis un poco esos números y esas estadísticas de las obras que se han mostrado, del número de artistas que se han mostrado, el número de exposiciones de ciudades y de países que la colección ha recorrido. Pero Helga no ha sido menos generosa en préstamos. Helga, desde 2010 hasta ahora, ha respondido a 155 solicitudes de préstamo. Has mostrado a través de ellas 250 obras y han estado presentes en 134 instituciones en el mundo entero. Hemos participado también con grupos de investigación, como el Grupo de Investigación de Arte Español Contemporáneo, que resultaría en unas jornadas que realizamos aquí en el museo, pero también en un magnífico manual sobre arte español contemporáneo que vio la luz un año después. Y en esa red de relaciones, evidentemente, no podía faltar la universidad y el programa de prácticas y voluntariado que hemos llevado a cabo de todos estos años. Y claro, a lo largo de estos años ese trabajo solo puede ser reconocido. Desde 2007, que recibió la medalla de Extremadura, Helga ha recibido infinidad de premios y reconocimientos nacionales e internacionales muy numerosos. Todos los conocéis, los tenéis ahí. Yo no me voy a detener en ellos. Solo he elegido algunas imágenes, precisamente de la medalla de oro al mérito de las bellas artes que le concedió el Ministerio de Cultura, el premio al coleccionismo de la Fundación Arte y Mecenazgo, el premio que le concediese la arquitectura, la revista de Arquitecta Digest, y uno que es para ella muy querido y que recibió en 2014, que es la Cruz del Mérito Civil de la República Federal de Alemania. Y hablaba antes de internalización, y es una internalización que comenzó el mismo día de la inauguración del Centro de Artes Visuales. Ahí tienen a Obritz y esas conversaciones que antes refería, los asistentes en esa carpa que montamos, y continuó inmediatamente después, pocos días después. Helga, recuerdas bien la fecha, fueron fechas difíciles también para ti. Estabas con Falkenberg y Luis Mansilla en Art Basel presentando en el mundo entero el Museo Helga de Alvear. Y bueno, el camino que anduvimos fue largo y fue un poco triste en 2019, porque en noviembre tuvimos que cerrar las puertas, y esto se hace siempre con tristeza, porque es verdad que estábamos contentos porque significaba que esa segunda fase estaba pronta a llegar. Teníamos esa esperanza, pero al mismo tiempo nos entristecía que el sitio donde durante tantos años habíamos desarrollado este trabajo cerrase sus puertas al público, pero lo hicimos, bueno, contentos por esa realidad futura y también orgullosos por el trabajo que durante esos años habíamos realizado. Y así llegamos a la segunda fase del museo, que era fundamental para cumplir el proyecto inicial, que era que la colección de Helga tuviese la funda, como Helga dice, la funda que realmente merecía. Helga adquirió el inmueble en el que ahora nos encontramos y lo donó a la Fundación Helga de Alvear. Encargó a Emilio Tuñón el proyecto de arquitectura y lo regaló a la Fundación Helga de Alvear. Y le ofreció a la Junta financiar el 50% del proyecto de construcción. Y además, en 2019, y aunque todavía no le tocaba, porque hasta que el proyecto no esté concluido, la donación de la colección no tendrá efecto, pero en 2019 realizó el gesto simbólico de donarnos 207 obras de su colección valoradas en 42 millones de euros. Bueno, evidentemente, tras estas donaciones no había marcha atrás. En 2014, en diciembre, firmamos un convenio entre todos los participantes en el patronato para dar comienzo a la construcción de esa segunda fase, cuyas obras empezarían en septiembre de 2015. Diciembre de 2018 era la fecha de fin, pero largos avatares, a veces legales, a veces vecinales, a veces estructurales y constructivos, eso por no hablar de la pandemia que se avecinó en 2020, hizo que todo se retrasase un poco más de aquello que hubiéramos deseado, y que la inauguración no tuviese lugar hasta febrero de 2021.
El nuevo edificio tuvo un proyecto previo, un proyecto que habían realizado Emilio Tuñón y Luis Mansilla y que ocupaba la totalidad del inmueble en el que nos encontramos y toda la zona jardinada que ahora vemos. Teniendo de telón de fondo la crisis de 2008, creímos conveniente redimensionar el proyecto y creo que fue una de las decisiones más inteligentes que se tomó en la Fundación, porque en términos de viabilidad futura era bueno y porque esto permitió dejar un área libre para crear un espacio verde en el corazón de la ciudad. Proyectos que son cada vez, hoy en día, con la especulación inmobiliaria, cada vez más difíciles. El proyecto lo realizó, como decía antes, Emilio Tuñón y lo hizo con un respeto admirable hacia el sitio en el que se encontraba. El punto en que nos encontramos, los que sois de Cáceres lo sabéis, los que sois de fuera, os lo comento, se encuentra justo en el límite de la ciudad histórica. Por tanto, lo que hizo Emilio, como habréis visto al entrar por la calle Pizarro, fue mantener la fachada dentro del espíritu que la totalidad de la calle presenta, es decir, sin romper y sin alterar absolutamente nada el contexto que la rodea. Tanto es así que después de tener un año vallada la fachada para realizar, con un andamio y todo tapado para realizar las obras, una vecina pasó, cuando quitamos la valla nos dijo: ¿y para esto habéis estado tanto tiempo? Porque realmente en el exterior, por Pizarro, prácticamente nada pasa. Claro que sutilmente pasan muchas cosas y claro que Emilio Tuñón la ha tocado y lo ha tocado de una manera magistral, pero precisamente en esa sutileza está su principal logro. De ahí hacia adentro es otro mundo, y si miramos desde Camino Llano, desde la Plaza Marrón, el museo, bueno, pues de repente se convierte en ese hito arquitectónico que la ciudad de Cáceres necesitaba para actualizarse y para reorganizarse. Como veis, si Casagrande de alguna manera replicaba las casas palacios de la parte histórica, de alguna manera el nuevo edificio, en esta imagen se ve bien, replica ese volumen macizo y cuadrado de la propia Casa Grande, ese aspecto también de fortaleza, casi con ese castillete que lo remata en altura, pero al mismo tiempo inspirándose en él, siendo un reflejo especular de la Casa Grande, al mismo tiempo es una imagen, o sea, es un edificio de una gran modernidad y de un gran interés arquitectónico. ¿Por qué? Porque es un edificio muy clásico, muy tradicional, porque es muy simétrico, porque es un volumen muy sencillo, muy simple, muy limpio en su interior, lo vais a ver luego, pero Emilio Tuñón hace un truco. Se adapta a la pared medianera del edificio que tiene a su derecha, del Hotel Albarracena, que es oblicua, y entonces imprime a todo el edificio, al conjunto del edificio, un sesgo que hace que no exista un único ángulo recto en la totalidad del edificio. Y eso va a dar lugar a un dinamismo interior impresionante, a un juego de perspectivas, a un juego de líneas que es de una riqueza muy importante y sobre todo muy interesante. La totalidad del edificio como museo se destina a espacio de exposición y se desarrolla en 4 plantas que los arquitectos dejaron como plantas diáfanas y vacías que se recorren de arriba abajo, porque es importante decir que entre la calle Pizarro, la entrada de Pizarro y la zona de Camino Llano existe una diferencia de cota de 25 metros cuadrados. Es decir, es un desnivel impresionante y, por tanto, el edificio se recorre, por tanto, de arriba abajo para salvar ese importante desnivel. No, tampoco me voy a detener en él porque, como lo vamos a ver, no es necesario. Evidentemente, cuando inauguramos el día 25 de febrero, solo con el acto de inaugurar crecimos. ¿Y cómo crecimos? Crecimos porque la colección de Helga ha seguido creciendo y crecimos sobre todo en espacios públicos, en espacios de exposición, donde la colección, como decía antes, se pudo mostrar con la dignidad que merecía. Crecimos, como digo, en espacios de exposición, pero crecimos también en otras instalaciones, porque al mismo tiempo que crecía el edificio nuevo, la Casa Grande recuperaba los usos iniciales que tenía previsto. Es decir,
volvía a tener un espacio de biblioteca, un espacio de servicios educativos y crecimos, como digo, en espacios de exposición y esos espacios diáfanos. Es verdad que nos vimos obligados a compartimentarlos interiormente para poder acoger, porque en metros lineales, si no, el espacio de exposición era poco, era insuficiente. Y bueno, creo que el resultado fue fabuloso. El trabajo que ha hecho José María, como antes decía, también lo es y podremos verlo. No voy a poneros entero el vídeo porque quería solo volver a esa parte personal en la que José María y Helga han estado presentes y han estado mano a mano colaborando en el montaje de esa exposición inaugural que podrán ver más adelante. Pero mantuvimos aquí en el espacio de Casa Grande, justo al otro lado de esta pared, el piso superior lo reservamos para exposiciones temporales. Hemos realizado en este tiempo la exposición Más que Espacio, con la que inauguramos. Estamos preparando y estamos ultimando en estos momentos una exposición en torno a la figura de Joseph Beuys, que, como sabéis, este año se celebra el centenario de su nacimiento y que mañana podréis visitar. Sacamos la colección a la calle, porque una de las cosas importantes que ha hecho Helga en su colección y por la ciudad de Cáceres ha sido crearle un espacio dentro de la colección, es decir, hacer que Cáceres sea objeto de la reflexión y de las obras de los artistas. Y durante todos los años en que se celebró Foro Sur, Helga fue adquiriendo las mejores obras que se fueron presentando en esos eventos, y desde lo que solemos llamar la cuchara de Ruiz Chafes, pasando por Susana Solano, por Damasceno, por Pello Irazo, por Montserrat Soto, que estuvo en el Aljibe. Y luego también hemos creado en la zona de biblioteca una pequeña zona de exposición donde esas joyas, esas pequeñas joyas bibliográficas, pero también obras que se encuentran a medio camino entre la obra de arte y la edición de artistas, van a ir viendo la luz, cosa que hasta ahora no podíamos hacer. Hemos empezado con la revista SMS, que es una revista que se publicaba en Nueva York en el año 68, tiene 6 números y vamos trimestralmente renovando cada uno de los números. Ahora mismo tenemos obras de Duchamp, de Hamilton, de muchos artistas en exposición. Llevamos poco tiempo y en este tiempo que llevamos, en 2021, hemos realizado ya en total, contando con estas que les acabo de comentar, 4 exposiciones de naturaleza temática, 2 de naturaleza monográfica y hemos expuesto ya 233 obras. Pero hemos ganado sobre todo en visitantes. Desde que inauguramos, abrimos al público general el día 26 de febrero hasta ahora, esta ha sido la evolución de los visitantes que hemos tenido. A lo mejor a ustedes no les dice mucho estos números, 9.000 al mes, 10.000 al mes, pero me gustaría que vieran esta otra imagen donde tienen el público que teníamos entre 2010 y 2019. Como ven, el nivel al año se sitúa en torno a los 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, que es lo que tenemos ahora mensualmente. Esto ha sido lo que el número de visitantes ha subido el público en los escasos meses que llevamos abiertos. O sea, como veis, el pico de incremento es impresionante. Y ahora, aquí. Bueno, solo traía estas 2 imágenes porque me interesaba también ver que por comunidades autónomas, aparte de Extremadura, Madrid y Andalucía, son las ciudades que más se han desplazado, los habitantes de estas comunidades, los que más se han desplazado a nuestro género y a nuestro centro, y por género, como siempre, el porcentaje de mujeres siempre es 2 puntos porcentuales superiores al de los hombres. Para nosotros en esta época fue también importante la parte de los servicios. Hoy, cuando todo el mundo quiere respuesta, creemos que el arte es un abrevadero de preguntas. Por eso hemos optado no por simplificar, sino por dar más información y más diversa, y por mediar más. De ahí que nuestra apuesta haya sido precisamente el equipo de mediación y de atención al público que tenemos en el museo y que tantas felicitaciones está recibiendo, aparte del propio equipo interno de mediación nuestro. Con el equipo de mediación y con el nuevo responsable del área de educación,
hemos consolidado y hemos ampliado las líneas que teníamos abiertas en la fase anterior. Hemos continuado con nuestros sábados de arte, con nuestras mascarillas sobre Goya, con nuestros talleres sobre Lee Charlon, talleres fabulosos que va concibiendo nuestro compañero Miguel. También en este sentido me gustaría que vieran cómo hemos evolucionado en visitas guiadas entre 2010 y 2019, pero que veáis exactamente cómo suben en 2021. Es decir, el número de acciones en 2021 han sido 280 acciones las que hemos realizado en el campo de la mediación, y el número de asistentes se ha incrementado considerablemente, pero quiero que tengáis también en cuenta que estas acciones a veces eran de 4 personas, de 8, de 10, dependiendo de lo que la crisis sanitaria en cada momento nos dejaba, y que también por la misma razón durante todo este tiempo no hemos tenido la asistencia de los centros de educación, que otros años sí teníamos, porque no podían salir de sus centros por las cuestiones de la pandemia. Es decir, que en circunstancias normales estos números se hubieran multiplicado considerablemente. Abrimos también al público nuestra biblioteca, que hasta ahora existía en un torreón de difícil acceso y, por tanto, la consulta de sus fondos se hacía mediante solicitudes privadas, digámoslo así. Estaba abierta a todo el mundo, pero mediante solicitudes privadas. Y quisimos que la biblioteca, cuando abriese, caminase hacia un nuevo modelo relacional, es decir, que no fuese solo una biblioteca donde vas a encontrar el conocimiento ya existente, sino que ella misma fuese un polo de generación de conocimientos y de relaciones y de encuentro. Por eso, además de haber aumentado significativamente, y una vez más gracias a Helga, todos los picos que ven de ingresos de fondos bibliográficos corresponden también a las donaciones del fondo personal de Helga de Alvear a la biblioteca. Hemos creado también actividades como talleres infantiles, conmemoraciones. El pasado 10 de octubre celebramos el Día de las Fundaciones y los Donantes. Helga, tienes que pasar por la biblioteca porque los niños han hecho un cómic con tu vida y con toda tu aventura hasta que has abierto el museo. Tenemos un espacio de book crossing, tenemos club de lectura. Y no solo tenemos estas actividades, el Centro de Artes Visuales comunicaba, pero el Museo Helga de Alvear comunica mucho y comunica cada vez mejor. Contar para nosotros siempre fue algo muy, muy importante, y siempre estuvimos muy atentos a tener una página web activa y a tener relaciones con los medios de comunicación. Pero con Clara, en el equipo de comunicación ahora, no solo tenemos eso, no solo hemos crecido en nuestras relaciones, no con la prensa solo regional y nacional, sino también como la internacional. Tienen ahí ese top de la revista Times, ¿no?, que nos ha dedicado su atención, sino que hemos creado también un espacio para que el público pueda conversar con nosotros también, no solo nosotros con ellos, sino también el público con nosotros. Y ahí tenéis las redes sociales, que están súper activas, y tenemos también a todos los artistas internacionales y a todos los museos colaborando en ellas, como podéis ver en esa esquina, con la participación de Ai Weiwei. Y creamos este auditorio, que evidentemente solo podía contribuir también para que aumentásemos nuestras actividades. Hemos colaborado con temas que hoy nos preocupan a todos, como el futuro de la energía, con el programa de Cáceres Abierto, que se organiza en la ciudad de Cáceres, con los premios Abuela Pluma, y hemos colaborado con otras instituciones conmemorando el Día Internacional de los Museos, donde tuvimos un programa de danza de diferentes estilos, adaptados cada uno de ellos a una de las piezas del museo, con Cristina Hoyos a la cabeza. Y hemos colaborado con el cine. Hemos tenido a Isabel Coisés, a Marisa Paredes, a todos participando en una mesa redonda con motivo de la entrega de los premios San Pancracio. Y el otro día colaboramos en la Noche de Patrimonio, que todas las ciudades patrimonio llevan a cabo en simultáneo a mediados de septiembre, con una actuación de danza de Poliana Lima, una danzarina y coreógrafa brasileña. Y eso solo es posible porque hemos aumentado, evidentemente. Antes refería que teníamos un equipo exiguo, ahora hemos organizado un
una nueva red, una nueva relación de puestos de trabajo. Nos encantaría que todos estos lugares estuviesen cubiertos, pero no, infelizmente no es así. A las 4 personas que estábamos, al margen evidentemente del patronato, de la comisión ejecutiva, de José María Viñuela, que se ha unido en el día a día con nosotros, estamos los 4 de siempre y tenemos a Miguel, a Clara, a Yolanda y a Beatriz, cada uno de ellos encargándose de una de las áreas que habéis visto. Y, como decía, los equipos son fundamentales. Y, bueno, he traído una fotografía de la reciente visita de IBB a la exposición, donde estamos gran parte, no solo del equipo, sino también de algunos de los alumnos en práctica que colaboran con nosotros. Y nosotros crecimos, y con nosotros crecieron los amigos del museo, evidentemente. Solo anunciar la próxima inauguración hizo que el porcentaje de personas asociadas a esta asociación civil se incrementase en un 41%. Son números muy significativos. Cecilia, Emilia, enhorabuena. Y solo ya para terminar, llegar a la última fase. Todo esto está muy bien, pero la colección Helga de Alvear necesita, como todos nosotros, necesita un hogar. Por eso, este mismo año hemos iniciado la última fase del proyecto, que es la construcción del almacén. Volvemos ahí a la localización en la que se encuentra, veis, creo que es así, el espacio de Casa Grande, el espacio del nuevo edificio, y este otro es el edificio que Helga, una vez más, Helga ha adquirido, ha encargado el proyecto a Emilio Tuñón de nuevo y ha iniciado ella sola, como única patrocinadora, la construcción de este nuevo almacén. Aquí tenéis una imagen más próxima donde podéis ver exactamente cómo se organiza hoy el inmueble. Esta es la pared meridianera que separa la propiedad de la Universidad de Extremadura de la que ha adquirido ahora mismo Helga. En la imagen al lado tenéis lo que sería ahora mismo zona sin construir, zona verde. Y esto es una imagen a vista de pájaro, donde podéis ver precisamente que ya hemos iniciado algunas actuaciones. El muro se derribó hace un tiempo, hemos colocado ya una valla de separación y podéis ver cómo el proyecto que Emilio Tuñón ha pensado para el edificio sigue básicamente las mismas líneas. Tenéis aquí la línea de Pizarro, de la calle Pizarro actual, el edificio nuevo que hemos inaugurado ahora, la fachada de Casa Grande y el edificio contiguo que ha adquirido Helga. Esta es la fachada tal cual existe en la actualidad y esta es la propuesta que hace Emilio Tuñón para la nueva fachada. Como veis, lo que hace básicamente es unificar ambas fachadas y utilizar esos sutiles toques que hizo ya en el número 10 de Pizarro para conseguir que los vanos de entrada sean un poco más amplios, un poco más regulares, tengan la memoria de los muros en la profundidad de las cajas de las puertas y prácticamente nada más para que la calle se siga manteniendo con ese aspecto de barrio que crece al abrigo de la ciudad antigua. Este es el volumen del edificio tal como se encuentra ahora mismo y esta es la propuesta que se ha hecho para el almacén. Como veis, lo que desaparece fundamentalmente es ese anexo que tenía en su parte izquierda y lo que hace es que avanza un poco la totalidad del volumen y se ofrece hacia la parte de Camino Llano con un frente recto que repite ese esquema volumétrico de materiales, de colores y de muros peines que son característicos de la arquitectura de Emilio Tuñón y que son los que caracterizan también al nuevo museo. Veis aquí una imagen donde tenéis la zona de intervención que va a tener ese nuevo edificio y una recreación maqueta de lo que será la totalidad del conjunto una vez terminado. Aquí tenéis ese almacén que permitirá, por un lado, almacenar la mayor parte, no todas, porque Helga tiene una serie de obras que tienen tal dimensión o peso que será necesario tenerlas aparte, pero el grueso de la colección vendrá a ese espacio y toda nuestra zona de administración, que ahora mismo ocupa la planta baja de Casa Grande, que es una zona muy noble, nos gustaría
gustaría devolverla de nuevo al público y trasladar nuestra zona de administración al nuevo edificio. Bueno, esa es una recreación donde se aprecia bien exactamente la configuración que va a tener y una recreación de cómo quedará el paisaje urbano una vez que el proyecto haya finalizado. Como veis, no resta mucho por hacer, tenemos que hacerlo con mucho mimo, con mucho cuidado, como siempre, porque la colección de Helga merece que todo esté bien planificado en cuanto a dimensiones, materiales, estructuras, acceso, circulación, para que esa función se cumpla bien. Es una suerte loca encontrarla al lado. Sí. Eso es una locura. Eso es fundamental, porque sobre todo va a racionalizar mucho la gestión, la vigilancia, la seguridad, la conservación, el transporte, el montaje de exposiciones, todo. Bueno, hasta aquí mi intervención. Solo me resta decir que yo creo que Helga pervivirá a lo largo del tiempo a través de lo que está haciendo, a través de su compromiso con la sociedad en general y con Cáceres en particular. Y bueno, y creo que Cáceres tiene ahora una gran responsabilidad, porque de repente ha sido investida, quiera o no quiera, como paradigma de modernidad, como capital del arte contemporáneo, y de alguna manera le compete a la ciudad que el legado de Helga y del Museo Helga de Alvear permanezcan y continúen en el futuro. Nada más. Muchas gracias.